Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Hablamos de los dones, de que todo creyente tiene dones del Espíritu Santo para el bien de todo el cuerpo, funciones diferentes, capacidades diferentes, pero sobre todo hablamos de algunos dones que son polémicos hoy día, ¿no? El don de apóstol, el don de profeta, el don de lenguas. A modo de resumen, ¿hay apóstoles y profetas hoy día? No. ¿Por qué no? Tendría que aumentar la Biblia. Tendríamos que aumentar la Biblia. Claro, ¿sí? ya está terminado. Porque los apóstoles y los profetas lo que hicieron fue darnos revelación escrita de la palabra de Dios. Como dice la palabra, nuestra fe, la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Luego, si estamos construidos, la iglesia está construida sobre ese fundamento, cuya piedra angular es Cristo, la piedra principal es Cristo. Si hoy día viene alguien diciendo yo soy un apóstol o yo soy un profeta, todos debemos tomar nuestras Biblias y continuar escribiendo, porque viene más revelación. Como creemos que el canon está cerrado y la palabra es muy clara, Apocalipsis dice nadie quite de esta revelación, no hay más apóstoles ni más profetas, el fundamento está puesto. Ponemos el ejemplo que pone Pablo de una casa. Empiezas a construir una casa y ya vas por el techo, estás poniendo ya tejas, no va a venir alguien y decir, hey, quiero cambiar el fundamento, o quiero añadir algo al fundamento. Lo envías a paseo, ¿no? Pero esta casa se está yendo para arriba, no se va para abajo, ¿sí? Entonces, por eso hablábamos de el don de apóstol, el don de profeta, como dones que hoy día no existen o no son vigentes. ¿Qué pasaba con el don de lenguas? De aquí nos estuvimos un buen rato, la sesión anterior. ¿Es vigente el don de lenguas? ¿Por qué sí y por qué no? Recordamos que lo que pasó en Pentecostés era que los discípulos del Señor hablaban y todos les entendían en lenguas que ellos no habían aprendido. Eran lenguas reales, no eran lenguas angélicas. El pasaje en Corintios en el que el apóstol Pablo habla de lenguas angélicas. Si yo hablara lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, 1 Corintios 13, está haciendo una exageración. ¿Sí? Si seguís leyendo el capítulo veis que todos son exageraciones, hipérboles. Se hundieron en mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. Si tuviera todo el conocimiento que hay en la tierra y no tengo amor, son exageraciones. No sabemos cuáles son las lenguas angélicas. No sabemos qué hablan los ángeles. Cuando los ángeles han hablado con nosotros, han usado nuestra lengua. O sea, no hay ninguna evidencia en la Biblia de que existan lenguas angélicas. ¿Sí? Entonces, el hablar en lenguas que sucedió en Pentecostés eran lenguas reales. Era un milagro. Como si ahora saliera uno de nosotros a la calle, el Espíritu Santo descendiera aquí, en el aposento alto, saliéramos a la calle y Francisco se pusiera a predicar en chino, ¿sí? O Juan se pusiera a predicar en ruso y todas las gentes de otras naciones que hay en este barrio escucharon el Evangelio en su propio idioma y dijeran, ¿y estos cuándo han aprendido ruso o han aprendido chino? Eso es exactamente el milagro que pasó en Pentecostés. Ese es el don de lenguas. No una serie de sonidos que nadie comprende y nadie entiende, por eso decimos son lenguas angélicas. No, eso no es el don de lenguas, ¿sí? Creemos que el don de lenguas también ha cesado porque es sinónimo de profecía. Profecía y lenguas es lo mismo. Profetizar es hablar palabra de Dios directamente. Hablar en lenguas es profetizar en otro idioma. Son exactamente sinónimos. Y os invito a leer 1 Corintios 14, los pasajes que tenéis aquí en la página 76 en adelante. Y vemos esa comparación entre los dos. La profecía de Joel sobre todo es clave, ¿no? Vuestros hijos profetizarán, verán visiones, etcétera, etcétera. Y Pedro se refiere a esa profecía de Joel justo en Pentecostés. Esto es lo que el profeta Joel había profetizado. Vuestros hijos profetizarán
y estaban hablando en lenguas, ¿sí? Y la tercera pregunta clave que tratábamos el otro día es, ¿hay hoy hacedores de milagros? No si Dios hace milagros. Sí, Dios hace milagros, por supuesto. Hay hacedores de milagros. Una persona que hace milagros, que impone las manos y sana, etc. En una persona. No lo hay. ¿Por qué? El único que puede hacer milagros. Es Dios el que hace milagros, la iglesia clama al Señor y el Señor responde a nuestras oraciones. No hay nada imposible para Dios, pero esa capacidad de hacer milagros no está encarnada en una persona. Nos sucede lo mismo que antes. Si hay una persona que hace milagros y hace señales, como Moisés, como Elías, como Jesús, como los apóstoles, tenemos que esperar revelación de él. Las dos cosas van juntas. El que hace milagros trae profecía, trae palabra de Dios. Cuando cesan los milagros es que ha cesado la revelación, ha cesado la profecía. Y veíamos varios pasajes. Por ejemplo, tenéis en la página 77 el versículo del Salmo 74, versículo 9. ¿Puede leer alguien en voz alta? Dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. No vemos más señales, no hay más profeta. Ambas cosas. No hay nueva revelación del Señor, no hay prodigios, no hay señales. Moisés vino con prodigios y señales y el pueblo tuvo la evidencia de que él hablaba palabra de Dios. Lo mismo con Jesús, lo mismo con Elías, con todos los que han hecho estos prodigios. ¿Alguien puede buscar un pasaje en Primera de Reyes 17? Primera de Reyes 17, gracias. 23 y 24. Es cuando Elías sana al hijo de la viuda. Y ved, cuando la viuda ve este milagro de que Elías ha sanado a su hijo, ved la conclusión de la viuda de Sarepta. Ved lo que dice. Primera Reyes 17, versículos 23 y 24. ¿Alguien que lo lea con voz firme? Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio trago. Me perdí. El 23. Bueno, repito. Sí. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre. Y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ajá. ¿Qué conclusión saca la viuda de ese milagro que acababa de hacer Elías? Que Dios es el que obra. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, tú eres profeta y la palabra de Dios está en tu boca. ¿Vemos? Milagro, evidencia de que el mensaje que trae ese hombre no es su propia palabra, sino que es palabra de Dios. Entonces, en el momento en que Dios ha dado revelación, en el momento en que tenemos Biblia, Dios ha dado a unos hombres esa capacidad de hacer prodigios, hacer milagros. ¿Sí? Entonces, hacedor de milagros, sinónimo de profecía, revelación. Si ha cesado la revelación, si ya tenemos la palabra de Dios escrita, ha cesado los hacedores de milagros. No que Dios no haga milagros, sino que ya no hay hombres concretos de carne y hueso que hagan esos prodigios, hagan esos milagros. ¿Sí? Sé que es un tema complicado, y podríamos habernos extendido mucho más aún en este punto. ¿Alguna pregunta? En general sobre la sesión anterior también hablamos sobre la santificación progresiva. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, ayer tuve una reunión sobre, una reunión, sí. Y me dijeron sobre del mismo tema. Me van a preguntar qué don tengo. ¿Qué le puedo responder? Me van a entrevistar para preguntarme qué don tengo. Sí. ¿Cómo sé el don que, Buena pregunta. que tengo?
¿Cómo sabemos qué don tenemos?